Queridas hermanas, queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos al tercer webinar Juntos por un nuevo impulso a la catequesis. Dar un nuevo impulso a la evangelización, privilegiando el primer anuncio de Jesús y la catequesis, es un compromiso que asumimos como instituto en el capítulo general 24. Agradezco a todas las hermanas miembros de la Comisión Internacional de Catequesis que preparan y animan estos webinars. Nos comprometemos a celebrar 2 al año en las 5 lenguas oficiales del Instituto para recorrer juntos un camino de actualización dinámica. La elección de celebrar webinars, en nuestra opinión, nos permite llegar a muchas personas, laicos, hijas de María Auxiliadora y jóvenes comprometidos en la catequesis. Por eso, les invitamos a dar a conocer estos encuentros como posibilidad de actualización para una catequesis atenta a la realidad de hoy, fiel a las orientaciones de la Iglesia e impregnada del estilo y de la espiritualidad salesiana. En el primer webinar, celebrado en diciembre del 2022, profundizamos en la identidad catequética y evangelizadora del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. El segundo webinar, en marzo de este año, nos ayudó a tener una visión general del Directorio para la Catequesis publicado en el 2020. Este webinar aborda el tema la identidad de la catequesis. El año que viene celebraremos el bicentenario del sueño de los 9 años. En ese sueño, Jesús indica a Juan la importancia de instruir sobre la fealdad del pecado y la preciosidad de la virtud. Esta es la función de la catequesis: acompañar a las personas al encuentro personal con Jesús, porque Él es el modelo y la inspiración de una vida de virtud y nos da la fuerza necesaria para vivir esa vida. Gracias por su participación. Disfruten de la reunión. En nombre de la Comisión Internacional de Catequesis y del ámbito de Pastoral Juvenil, les deseamos una feliz Navidad. Aquí tenemos un esquema general de este tema, la identidad de la catequesis, en 5 puntos que vamos a ir desarrollando paso a paso. Empezamos por lo que es catequesis. ¿Qué significa catequesis? Solo para recordar, porque sé que todos los que estamos presentes estamos implicados en la catequesis. Catequesis viene del verbo griego katekein, que significa hacer resonar. ¿Hacer resonar qué cosa? Para nosotros, la Pascua, el anuncio de la Pascua, la salvación. Por eso hemos elegido esta imagen, la imagen de la invitación que les hemos enviado, porque queríamos representar este hacer resonar. Cuando el directorio describe la naturaleza de la catequesis, nos dice que es un acto de naturaleza eclesial, que quiere decir que está dentro de la iglesia, parte de la iglesia, nacido del mandato misionero del Señor. Entonces, no es que a la iglesia se le ocurrió, sino que nace de este mandato misionero de Jesús, que dice a sus apóstoles: vayan a todo el mundo y bauticen, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan y evangelicen. Entonces, siguiendo este mandato del Señor, continuamos este camino de evangelización con la catequesis. Es una realidad dinámica, compleja, al servicio de la palabra de Dios,
que acompaña, educa, forma en la fe y para la fe. La catequesis también introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana, ¿no? Es un desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces la catequesis se queda en un tema doctrinal o en aprender ciertas normas. Sin embargo, lo que nos dice la Iglesia es mucho más profundo, ¿no? Que ilumina la historia humana. Vamos a ver un poco esta relación que existe entre querigma y catequesis. El querigma es un acto de anuncio y el contenido mismo del anuncio. Entonces, si querigma es anunciar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, entonces ese es el mensaje central de nuestra catequesis. En el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. Esto es muy importante porque no se queda solo en palabras. ¿Qué es importante en este anuncio? El testimonio. ¿Quién? Tú, yo, que anunciamos, que hacemos, que desarrollamos la catequesis, ¿no? Entonces, este testimonio que nosotros damos pasa a través de nuestra persona. Cuando hablamos de una catequesis querigmática, ¿qué quiere decir? Que es la profundización del querigma, ¿no? Este querigma, pasión, muerte y resurrección de Jesús, a través del cual nos ha donado la salvación. Este es el querigma, el anuncio de la fe, esta es nuestra fe. Es importante que a través de la catequesis cada persona descubra que vale la pena creer. El misterio de la salvación es tan grande, es un don tan hermoso que es importante anunciarlo siempre. En este pequeño video muy breve explican de forma muy concreta el querigma. Un pequeño ejemplo de este anuncio del querigma. Continuamos viendo los elementos de la catequesis como eco del querigma. En primer lugar, tiene un carácter de propuesta, ¿no? Hoy en día en la sociedad en la que nos encontramos, donde hay muchas religiones, el ateísmo, etc., nuestro anuncio debe ser de propuesta, pero no solo para algunos. Así como lo dice Papa Francisco, es una propuesta para todos, para todo el mundo. Una segunda característica
la cualidad narrativa, afectiva y existencial, ¿no? Una catequesis que es narrada, narrar la historia de la salvación, narrar tu experiencia de fe, narrar los milagros de Jesús. O sea, es una experiencia narrativa, ¿no? De este encuentro que se hace con ya sea niños, adolescentes, jóvenes, pero esta experiencia narrativa que nosotros le podemos ofrecer. Afectiva y existencial, ¿no? Porque, repito, no es solo doctrinal, sino que debe tocar los sentidos, los sentimientos, las emociones, y es todo un desafío. El tercer elemento que tiene esta catequesis como eco del querigma es la dimensión de testimonio de la fe. Quien da testimonio de la fe es muy importante, no solo el contenido, sino quién es testimonio de la fe, es decir, el catequista, quien está delante, ¿no? Es por eso que implica un compromiso muy grande, porque muchos podemos saber, podemos conocer, pero pocos son aquellos que son capaces de transmitir su propia experiencia de fe. Un cuarto elemento, la actitud relacional, es muy importante en general, ¿no? A nivel educativo se habla de esta relación que se debe crear, y también en la catequesis, ¿no? Es muy importante. Un quinto elemento, el tono salvífico. La salvación es un don tan grande, tan hermoso, que no podemos callarnos, que no lo podemos guardar solo para nosotros. Tenemos que anunciar esta salvación para todos. El directorio para la catequesis nos habla del catecumenado, nos dice, sí, hay que renovar la catequesis, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces nos da esta propuesta. El catecumenado como fuente de inspiración para la catequesis. ¿Qué es esto del catecumenado? El catecumenado es una antigua práctica eclesial que se ha recuperado después del Concilio Vaticano II. Es ofrecida a los conversos no bautizados, ¿no? Las personas adultas que se convertían al cristianismo y no estaban bautizados hacían un periodo de preparación para recibir el bautismo. Entonces, no nos dice hagan lo mismo, no, nos dice de proponer una catequesis inspirada al catecumenado. Más adelante vamos a ver algunas características y algunos pasos que nos propone. Tiene una intención misionera explícita y se estructura como un todo orgánico y gradual para iniciar en la fe y en la vida cristiana. Este anuncio para todos es muy importante. Es una verdadera escuela de formación a la vida cristiana. ¿A quién va dirigida la propuesta de catecumenado? Vamos a ver. En sentido estricto es para los no bautizados. Los no bautizados que se convierten al cristianismo realizan este proceso de catecumenado, pero no solo para ellos. Nos dice el directorio, en sentido analógico, también para los bautizados que no han completado los sacramentos. También ellos pueden realizar esta catequesis catecumenal. Una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero aún no están suficientemente evangelizados, ¿no? Este tercer punto es muy importante porque imagino que todos nos hemos preguntado, ¿no? Termina la primera comunión, termina la confirmación y ya no regresan. No hay comunidades vivas en nuestras parroquias. ¿Qué hacer? No existe una sola respuesta, ¿no? Se debe ver en cada contexto, pero aquí el directorio nos describe pues una catequesis de inspiración catecumenal para acompañar a todos aquellos que ya han recibido los sacramentos. ¿Por qué no continúan en una comunidad comprometidos en su comunidad parroquial? Porque falta esta formación, ¿no? De comprender en qué consiste la vida cristiana. ¿Y qué elementos debe tener una catequesis de inspiración catecumenal? El directorio nos propone estos elementos.
Nos dice es de carácter pascual, ¿no? Tiene que ver con el querigma, que quiere decir anunciamos a este Cristo que ha resucitado para regalarnos la vida eterna. Y es un anuncio tan grande, tan importante, que no lo podemos guardar para nosotros. El carácter es de carácter iniciático. ¿Por qué? Es una iniciación a la fe que lleva a los catecúmenos al descubrimiento del misterio de Cristo y de la Iglesia, ¿no? No podemos dar por supuesto que las personas, jóvenes, adultos que llegan a las comunidades o que acompañan a sus niños para la catequesis, tienen conocimiento de la doctrina cristiana. En estos tiempos ya no lo podemos suponer, ¿no? Muchas veces, pero ni siquiera saben hacer la señal de la cruz, o no dicen bien la oración, o no participan en misa. Entonces hay un desconocimiento. Por tanto, tenemos que tener esta flexibilidad de proponer una iniciación, ¿no? Es como comenzar siempre del principio, pero no es para repetir las cosas, sino porque el primer anuncio es importante, tan importante que siempre lo debemos proponer de diversas maneras. El carácter litúrgico. Explicar, dar el espacio de explicar los símbolos, los ritos y celebraciones que tocan los sentidos y los afectos. Nuestra liturgia es muy rica de gestos, de signos, de símbolos, que a veces solo nos falta el espacio y el tiempo para hacerlos gustar, para explicarlos bien. Es de carácter progresivo. ¿Por qué? Porque tiene un proceso dinámico, estructurado, en periodos que se suceden de manera gradual y progresiva. De carácter comunitario. A mí personalmente me parece muy importante esto, porque muchas veces encontramos al catequista o los catequistas delante de un grupo, ¿no? Sin embargo, es toda la comunidad que acompaña. Comunidad, me refiero, en una parroquia, todos los otros grupos acompañan a estas personas que se están preparando, ¿no? Que hacen su catequesis de formación. Entonces, toda una comunidad que ora por ti, es con la comunidad con la que celebras, es la comunidad a donde deseas pertenecer, ¿no? Si no hay este sentido de comunidad, entonces yo termino un periodo de preparación, entre comillas, y ya terminé. ¿Por qué? Porque no hay este sentido de comunidad. El carácter de conversión y testimonio. Camino de conversión y purificación gradual, enriquecido también con ritos que marcan la adquisición de una nueva forma de existir y de pensar. Esto es muy importante porque nuevamente nos planteamos el hecho de que la catequesis muchas veces no toque la vida de las personas, y en el directorio nos lo vuelve a proponer, nos dice, tiene que haber un grado de conversión tal, un testimonio tal, que esta persona se cuestione sobre su forma de existir y de pensar. Pasamos al punto número 2, que es la catequesis en el proceso de la evangelización. Aquí vamos a ver el primer anuncio: catequesis, la catequesis de iniciación cristiana, la catequesis y formación permanente a la vida cristiana. Con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. Habíamos mencionado ya este primer anuncio, ¿verdad? Entonces, este primer anuncio en sentido cronológico, ¿por qué? Porque debemos revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no lo conocen. Entonces, es primer anuncio porque primera vez lo están escuchando, ¿verdad? Pero también en sentido cualitativo. ¿Por qué? Porque es el anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar. Entonces, este primer anuncio no es solo para aquellos que nunca han escuchado hablar de Jesús, sino que en nuestras catequesis, aquellas que vamos haciendo, preparando a los niños para recibir el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación o catequesis con adultos, este primer anuncio no debe faltar. Debemos proponerlo de diversas maneras.
Luego nos habla de la catequesis de iniciación cristiana y describe algunas características de esta catequesis: básica, esencial, orgánica, sistemática, integral, ¿no? Nos dice cómo debería ser nuestra catequesis de iniciación cristiana. Básica y esencial, ¿por qué? En cuanto es profundización del querigma, ¿no? Retomamos este tema del querigma que hemos dicho que es muy importante, es central en nuestra catequesis, que explica los misterios fundamentales de la fe y los valores evangélicos fundamentales. Orgánica en cuanto es coherente y está bien ordenada. Sistemática, no es improvisada. Yo pienso que en esto hemos caminado mucho como iglesia, también en las parroquias y en nuestras comunidades, ¿no? Ya no se ve tanto de esta catequesis improvisada. Sí me ha pasado a veces, ¿no? Tenemos el grupo ya de bautismo de los niños más grandes, por ejemplo, y llega más tarde una mamá que quiere que su hijita se bautice, que como no se va a bautizar, que ya tiene 12 años, que va a esperar para su primera comunión, es que la bautice. Entonces, estamos a 3, 4 meses y sí o sí hay que ponerla porque después se atrasa y porque después no está con el grupo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso no debería suceder. ¿Por qué? Porque nuestra catequesis no es improvisada, sino que estamos recordando que es importante hacer procesos, que es importante este cambio de mentalidad. Entonces nos dice que es integral porque es un aprendizaje abierto a todos los componentes de la vida cristiana para favorecer la formación de una mentalidad cristiana. Subrayamos nuevamente esta última frase, es muy importante porque vemos que no es solo el desarrollo de contenidos, no es el aprendizaje solo de una doctrina, que es muy importante aprenderla, ¿no? Sino dar un paso más y favorecer esta formación de una mentalidad cristiana, que es lo que te va a sostener en la vida diaria, que te va a sostener en tu fe adulta. Luego el directorio nos habla de la catequesis y la formación permanente a la vida cristiana. Al estar al servicio de la educación permanente en la fe, la catequesis está relacionada con las diferentes dimensiones de la vida cristiana. Catequesis y Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la catequesis nos ayuda a conocer, ¿no? A conocer, a profundizar, a orar con la Sagrada Escritura. Catequesis, liturgia y sacramento, porque a través de la catequesis nosotros nos preparamos para los sacramentos, ¿no? Se habla de una catequesis mistagógica de misterio, porque los sacramentos son misterios, ¿no? Misterios de la gracia que nos son dados completamente por gracia de Dios, ¿no? La catequesis, caridad y testimonio, nos dice la caridad no es solo un signo de la acogida del Evangelio, sino una forma privilegiada de acceder al Evangelio. Entonces, yo sé que en sus comunidades tienen muchas experiencias de voluntariado, de servicio a los más pobres. Esto ayuda mucho, ¿no? Para hacer un proceso de crecimiento en la fe. Vamos al tercer punto, la finalidad de la catequesis. Para mí este ha sido un punto fundamental. El centro de todo proceso de catequesis está en el encuentro vivo con Cristo. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipe de la vida de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la finalidad de nuestra catequesis? El encuentro vivo con Cristo. Entonces, a este punto nos podemos preguntar, ¿la catequesis que yo estoy desarrollando en este momento, con el grupo que sea, está ayudando a que se encuentren con Cristo? ¿Cómo yo
me evalúo, cómo estoy mejorando, qué propuestas estoy haciendo para que se encuentren con Cristo. A veces tenemos la programación y como tengo que cumplir con la programación, no hay tiempo para un momento de silencio, para un momento de oración, para un momento de compartir. A veces sí, tengo todo esto, tengo la oración, tengo el compartir, tengo todo, pero no me detengo a dialogar con las personas que vienen a la catequesis, a escucharlos, cómo les ha ido, qué experiencias traen consigo, ¿no? Dolor, sufrimiento, y me dedico pues a que me salga muy bien el encuentro de catequesis, ¿no? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si estoy favoreciendo este encuentro vivo con Cristo. Este encuentro con Cristo involucra a la persona en su totalidad, corazón, mente, sentidos. La catequesis que ayuda a la interiorización de la fe y con esto brinda su contribución insustituible al encuentro con Cristo. La catequesis hace madurar la conversión inicial y ayuda a los cristianos a dar un significado pleno a su propia existencia, educándolos en una mentalidad de fe conforme al Evangelio, hasta que gradualmente lleguen a sentir, pensar y actuar como Cristo, ¿no? Retornamos nuevamente a esta idea que es un poco la línea guía, ¿no? En este capítulo, formar los sentimientos, los pensamientos, las emociones, formar una mentalidad cristiana para actuar como Cristo actuó. El punto cuarto de este capítulo nos habla de las tareas de la catequesis. ¿Cuáles son las tareas de la catequesis? Llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, formar en la vida en Cristo, enseñar a orar, introducir a la vida comunitaria. Preguntémonos si yo con la catequesis que estoy realizando, pues estoy tratando, ¿no?, de realizar también estas tareas que tiene la catequesis. Quiero aquí proponerles un pequeño video para hablar de la oración. En esos momentos que yo estaba en embarazo, ojalá hubiera encontrado la ayuda de alguien que me dijera algo positivo y bonito. Óyeme, ser mamá no es malo, ser mamá es una bendición, no es una desgracia, como lo pintan hoy en día la cultura y el mundo, ¿no? Que te bombardean con una cantidad de mensajes que va a acabar con tu vida, que no te va a dejar salir adelante, que primero están tus metas, tus cosas, realizarte como mujer, como profesional. En esos momentos que yo me encontraba tan sola, pues yo recurrí y le conté a varias personas y las pocas personas que estuvieron a mi alrededor me dijeron todas estas cosas. Yo me llené de mucho miedo, no se lo conté a mis padres y decidí deshacerme de mi bebé. Las consecuencias del aborto son gravísimas. Las voy a mencionar todas. Hay rompimiento de útero, hemorragias, anemia, bulimia, todo lo contrario, desesperación y ansiedad por comer, depresiones profundas, un vacío emocional, pesadillas. Yo tenía pesadillas, soñaba con bebés, escuchaba bebés, niños llorando. Siempre que veía a un bebé, pensaba, ¿qué años tendría mi hijo si yo lo hubiera dejado vivir? Era irascible, irritable por todo. Los estados de ánimo eran muy variables, no eran constantes. Lloraba porque sí, lloraba porque no, lloraba si me miraban, si no me miraban. ¿Y tú todo eso lo asocias al aborto? Sí. ¿No es un poquito exagerado? No. Podría ser que tú eras una persona irascible o que estabas pasando por un mal momento. He contado con la gracia de hablar con muchas mujeres que han abortado. Me cuentan tal cual que los síntomas son esos. Por eso los pensamientos suicidas y que algunas han llegado a cumplirlos, desgraciadamente, todos están ligados de pronto a un aborto, a un suceso de estos. Me da por ir a la iglesia, por rezarle a la Santísima Virgen, por buscar a Dios, preguntarle qué voy a hacer, por qué me siento así, por qué estoy así, quiero salir de aquí. Me sentía
entre la espada y la pared y compro un libro de oraciones católicas. Porque solo tú eres santo. Y me empezó a interesar mucho y ver que el fondo que tiene es simplemente buscar la felicidad del ser humano, no de reprimirlo, sino de que uno realmente sea feliz. En la palabra me decía, venid a mí los que están agobiados y cansados, que yo os aliviaré. Así me siento yo. Yo quiero que tú me alivies, por favor. No quiero sentirme más deprimida, más vacía, perdida en este mundo sin salida. Cuando empiezo a hacer el rosario, empiezo a sentir esa paz. Pero en momentos que estaba desesperada, escuché una voz que fue tan dulce, tan mamá, que me dijo, ora, pero afanada, ora mi pequeña, que nunca es suficiente. Entendí por pleno conocimiento que solamente lo da Dios, que era la Santísima Virgen. Y esas luchas empezaron a ser más constantes, hasta que un momento llegó una persona, que es también de televisión, y me dijo, amada, es muy complicada la lucha, si no estás en obediencia, no se puede. Ahí entendí lo importante de la confesión. Cuando yo confieso ese aborto, yo no podía hablar, lloraba y no sabía por qué. Y el sacerdote con el que yo estaba, gracias a Dios, pues me fue diciendo todos mis pecados y yo era completamente impactada. A ver, él te decía tus pecados antes de que tú se los contaras. Sí, cada uno. O sea, que ese hombre tenía un poder especial, una capacidad especial. Dios derrama dones y carismas en sus hijos para ayudar a las demás personas. En este caso, me estaba ayudando a mí, que no podía hablar. El aborto es uno de los pecados más grandes y profundos, una herida muy profunda en el corazón de los seres humanos que lo ocultamos por años. Cuando yo llego a esa parte de la confesión, yo simplemente decía, sí, llorando, sí, pero yo era impactada, ¿cómo sabe toda mi vida? Y en ese momento yo sentí y vi mi alma manchada, putrefacta, maloliente. Y él en esos momentos yo sentí que me dijo, yo te perdono porque te amo. Cuando yo sentí ese yo te perdono, yo te amo, fue tan hermoso, tan maravilloso, que yo sentía el amor infinito abrazando mi alma, abrazando mi corazón. Y en ese momento entendí la infinita misericordia de Dios, que recogiendo los pecados desde Adán hasta el más pecador de hoy, es una gotita comparada con el inmenso océano de la misericordia. Y después, cuando fui a comulgar, para mí fue completamente maravilloso y lloro de emoción porque es que recordarlo quiero llegar a la presencia de Él para sentirlo nuevamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Por qué una y otra vez la misma oración 50 veces? Ojalá fueran 5,000. Aquí yo pongo al Papa, a la Iglesia, a los enfermos, a los drogadictos, a las personas que por ejemplo, las mujeres que han abortado, a los indigentes, por la infancia, por la virginidad, por el matrimonio, por las familias, por todos los que están pasando crisis, los niños de África, por todos los pobres, por los que están pasando necesidades, por todos los que no lo conocen, por todas las personas que me han fallado, por mis enemigos. Aquí estamos todos. ¿Y esa oración es escuchada? Sí. La oración que no escucha a Dios es la que no se hace. Ya van 3 casos de tres amigas que no habían podido quedar en embarazo. Ya 2 tienen sus bebés y la tercera está en su primer mes de embarazo. Y así muchas historias de enfermedades, de cáncer se han sanado, de problemas o casos, crisis en los matrimonios, problemas en el colegio, con los estudios, trabajo. ¿Cualquiera puede hoy hablar con esa mujer? Cualquiera. Es la madre de la humanidad, cualquiera. Y a los que más busca ella es a nosotros los pecadores. Voy para 4 años estando en esa lucha y es una lucha hasta el día en que me muera. Hoy camino con los pies en la tierra, pero con mi mirada fija en el cielo.
Yo ya no me siento modelo. Modelo es la Virgen. Ella sí es la verdadera modelo. A mí no me importa que me digan que estoy loca, que estoy chiflada, que se me corrió un tornillo. Soy feliz. Soy feliz. Nadie me puede quitar eso. Pueden hablar de mí lo que quieran, pero soy feliz. Tengo la paz que tanto anhelaba. Me gusta mucho cómo comienza ella y dice, he vivido todo esto y me hubiera gustado que alguien me dijera esta verdad, ¿no? Y cada vez que escucho este testimonio, me digo, ese alguien puede ser tú, ¿no? Puede ser yo, cada catequista, que seamos capaces de anunciar la verdad, ¿no? Y ella dice, o sea, lo único que quiere Dios es nuestra felicidad, ¿no? Y a veces no lo anunciamos de esta manera, ¿no? ¿Cuántas personas, como este testimonio que hemos escuchado, buscan esta verdad, esta grandeza, esta belleza, esta libertad, ¿no? Continuamos entonces con las tareas de la catequesis. Llevar al conocimiento de la fe. ¿Por qué? Porque a través de la catequesis nos introduce al conocimiento de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia, promueve el conocimiento del credo, ¿no?, que es el símbolo de la fe, favorece la creación de una visión doctrinal coherente a la cual se pueda hacer referencia en la vida. Subrayo nuevamente esto, para mí es un desafío, ¿no? ¿Cómo hacer que en la catequesis las personas puedan tener un referente para juzgar, ¿no?, lo que les sucede cada día, ¿no? Un referente a nivel moral, a nivel de pensamientos, de actitudes? Seguramente ustedes, como yo, han escuchado lo que se suele decir, ¿no? La fe es para la iglesia, se va a rezar y ya, ¿no? Pero mi vida fuera de la iglesia es otra cosa. Y esto no debería suceder, ¿no? Somos una unidad. Entonces, este cambio de mentalidad, esta formación a la vida cristiana busca eso, ¿no? Vivir como uno y no como personas divididas, ¿no? Que tienen sectores y usan cada sector para cada situación. No, nuestra fe cristiana debería llegar a iluminar todas nuestras opciones de la vida. Otra tarea de la catequesis es iniciar en la celebración del misterio, ayudar a la comprensión y experiencia de las celebraciones litúrgicas, iniciar en el conocimiento de los sacramentos y la vida sacramental, ¿no? Aquí vemos dos imágenes de una niña que reza en un altar pequeñito. Más adelante vamos a ver también una presentación de la catequesis del Buen Pastor, ¿no? Usan mucho los elementos litúrgicos, todo de tal manera que quien va a hacer la catequesis pueda manipular, ¿no? Pueda manipular, pueda orar, pueda tocar, contemplar. Otra tarea de la catequesis es iniciar en la celebración, es la misma tarea del misterio. Entonces, educar en las actitudes que requieren las celebraciones de la iglesia, la alegría por el carácter festivo, el sentido de comunidad, la escucha atenta de la palabra, la oración confiada, alabanza, acción de gracias, sensibilidad con respecto a los símbolos, los signos, ¿no? Nuestra liturgia es muy rica de signos y símbolos. Entonces, es importante que demos el espacio para explicarlos, para conocerlos, para celebrar con estos símbolos y signos. Educa la comprensión del año litúrgico y ayuda a valorizar las expresiones de la piedad popular. Nosotros en nuestros países tenemos muchas expresiones de la piedad popular, y ya lo decía el documento de Aparecida, ¿verdad? Evangelizar estas expresiones de piedad popular. Entonces, la catequesis también puede dar una mano, ¿no?, para valorizar estas expresiones de fe. Otra tarea de la catequesis es formar en la vida en Cristo, hacer resonar en el corazón de cada cristiano el llamado a vivir una vida nueva, conforme a la dignidad de hijos de Dios. La catequesis ha de saber manifestar el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad,
para hacer que los creyentes sean alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y de la belleza. La catequesis también debe ilustrar la dignidad de la vocación cristiana para acompañar en el discernimiento de la vocación específica. Los últimos documentos de la Iglesia, cuando se ha hecho el sínodo de los jóvenes, hemos recibido este fuerte llamado de acompañar en el discernimiento vocacional, ¿no? Entonces también es una tarea para nosotros que acompañamos. Otra tarea de la catequesis es enseñar a orar, educar a la oración y en la oración, ¿no? A través de la oración, desarrollando la dimensión contemplativa de la experiencia cristiana. Educar a la oración personal y para la oración litúrgica y comunitaria. Para lograr estos objetivos hay algunas formas, nos dice el directorio, por ejemplo, la lectura orante de la Sagrada Escritura, la lección divina, a través de la liturgia de las horas. Nos habla también aquí de la oración del corazón. Al terminar nuestro encuentro vamos a hacer una pequeña experiencia de esta oración del corazón, que es llamada la oración de Jesús. La veneración de la Santísima Virgen María, gracias a las prácticas de devoción como el Santo Rosario, las súplicas, las procesiones. Personalmente les dejé este testimonio sobre el Rosario porque me gusta mucho el Rosario por su simplicidad. A veces buscamos muchísimas formas extravagantes, extraordinarias de oración, y sin embargo la oración, el Santo Rosario, así simple como es, nos puede ayudar, ¿no? A meditar, a hacer una oración de intercesión, una oración de acción de gracias y sobre todo una oración de contemplación, ¿no? Porque el sentido pues es contemplar los misterios de Cristo. Otra tarea de la catequesis es introducir a la vida comunitaria. Con respecto a la educación para la vida comunitaria, la catequesis tiene la tarea de desarrollar el sentido de pertenencia a la Iglesia, el sentido de comunión eclesial, el sentido de corresponsabilidad eclesial, ¿no? Aquí hemos colocado algunas imágenes de servicios que se pueden realizar en la Iglesia. Entonces, la catequesis también podría ayudar a formar estas comunidades de fe en nuestras casas, ¿no? Hay muchos servicios que se pueden realizar, el servicio de lectorado, el coro, muchas parroquias hacen también el ofertorio por familias, etc. Tantísimos servicios que se puede realizar al interno de nuestras comunidades. Hay una tendencia. Aquí les presento lo que les había mencionado, este método del buen pastor, que es una propuesta de catequesis que nos ayuda a comprender muchísimo los signos, los símbolos de la liturgia, a la oración. Y bueno, lo vemos. Tendencia que es a la tendencia a la trascendencia. Yo no enseño nada, guío a que desarrolle la tendencia mística. Todo ser humano tiene una tendencia mística, una tendencia a la trascendencia, como dice Montessori. La catequesis es como que tiene dos ejes, el don y la respuesta, ¿no? Es decir, acá lo que el chico viene a experimentar es primero el don de ser querido, amado por Dios. Va fundando en ellos esa relación de amor que empieza en la temprana edad. Y después la respuesta que cada uno de ellos está invitado a dar. Ellos van a ir respondiendo a ese amor que han recibido y que han ido como las raíces de un árbol, cada vez creciendo, donde se va a construir esa vida de fe. Es una catequesis que respeta al niño, ¿no? Respeta al niño en su dimensión de niño. Propone un lugar preparado que se llama atrio. En ese lugar preparado existen materiales concretos, algunos materiales bíblicos y otros materiales litúrgicos.
Entonces la metodología de trabajo consta de dos momentos. Un momento grupal en el que todo el grupo junto a su catequista conoce un material nuevo y un momento personal en el que cada chico elige de los materiales que ha conocido con cuál le gustaría ese día seguir ese diálogo amoroso de Dios. Estamos haciendo el abrazo de Jesús. Cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, viene Jesús, agarra la cruz y abraza todo el planeta. Acá está el mar Mediterráneo, acá está el río Jordán y acá está el mar Muerto. Belén, Jerusalén y Nazaret. La verdad que es una linda experiencia para transitar, para que los chicos conozcan a Jesús desde que son muy chiquitos. A los 3 años son amor puro los chicos. Y aprenden todo con mucha naturalidad y lo disfrutan y lo transmiten. En casa ella sola armó todo un rincón de oración donde puso la palabra de Dios, la Biblia y todas imágenes, velitas, todo que encontró en casa. Ellos lo viven como muy naturalmente, muy espontáneamente, este conocimiento de Jesús. Yo quería una catequesis linda, que a los chicos les guste, que hagan cola para ir a anotarse. Hice todo el año el curso, este es el 2.º año que estoy ahí y veo las cosas que dicen los chicos, ¿no? Es el Espíritu Santo, es el que actúa. A veces me sorprendo y digo, ay, cómo tan chiquititos, hijo, eso tan hermoso. Hablamos del ambiente preparado, del material, de la preparación también del catequista. Cuando uno se siente amado y descubrís cómo Él te ama, podés contárselo a los demás. Bueno, y este curso me enseñó básicamente eso. Jesús nació, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y ese es el principio de toda la catequesis. El catecismo en la catequesis de Buen Pastor es la palabra de Dios y la liturgia. ¿Sí? La liturgia misma es pedagógica y la palabra de Dios es eficaz por sí misma. La oración de los chicos, eso es lo que me conmovió desde un principio, que es súper eficaz. Sí. El chico sabe, reconoce y se siente amado por Dios. Yo no lo consigo. Dijimos que el Espíritu Santo lo mueve. Yo no. Hemos visto entonces este ejemplo sobre la catequesis del Buen Pastor, que es una metodología, ¿no? Hay muchas otras metodologías. A mí personalmente me gusta mucho eso, ¿no? Por todo lo que ya han descrito en el video, ¿no? Por esa centralidad del querigma, de la liturgia y ese espacio que dan para la oración. Pasamos al 5.º punto, que es las fuentes de la catequesis. Las fuentes de la catequesis son pues la palabra de Dios, el magisterio, la liturgia, el testimonio de los santos y los mártires, la teología, la cultura cristiana y la belleza. Vamos a ver de manera muy breve cada uno de estos puntos. La palabra de Dios, porque la catequesis extrae su mensaje de la palabra, que es su fuente principal, ¿no? Nosotros, cuando tengamos delante un itinerario de catequesis y nos preguntemos, ¿estará bien este itinerario? ¿Cómo podré mejorarlo? ¿Qué puedo hacer? Entonces nos preguntamos, ¿no? Si la palabra de Dios es su fuente principal de este itinerario que yo estoy llevando adelante. El magisterio de la iglesia, ¿no? Lo que se enseña en la catequesis es lo que se enseña en el magisterio de la iglesia. El testimonio de los santos, de los mártires, los ejemplos que a lo largo de los siglos tenemos muchísimos santos dentro de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, su testimonio nos ayuda también a dar ejemplos concretos de este seguimiento de Cristo. La teología, ¿no? Que con esta reflexión crítica nos puede ayudar también a dar respuestas a los cuestionamientos de hoy en día. La cultura cristiana, ¿no? Toda la cultura que nosotros vivimos. Sabemos que a través de los siglos el cristianismo ha preservado algunos valores, ¿no? Por ejemplo, la originalidad de la persona humana, la dignidad de la persona, que siempre está amenazada, ¿no? Hoy vemos tantas situaciones de amenaza contra la dignidad de la persona, la libertad como condición de la vida humana, la igualdad entre el hombre y la mujer.
La belleza, el Papa en muchos momentos, también en las catequesis que él hace, nos habla de esta belleza y la posibilidad de usarla para la catequesis, ¿no? Comparto con ustedes simplemente el número 167 de Evangelii Gaudium, donde nos habla de la catequesis. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al camino de la belleza. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas. Yo pienso que esto es un punto para profundizar, para ir buscando, ¿no?, maneras de... aquí en Europa o en Italia tienen muchas experiencias de evangelización a través del arte, porque hay pues muchas construcciones, cuadros, pinturas, monumentos, ¿no? No es así en todos los países. Sin embargo, lo que nos dice en este numeral el Papa Francisco nos invita, ¿no?, a buscar en nuestros contextos aquello que es justo, aquello que es verdadero, aquello que es bello, para mostrar el resplandor de la belleza en Cristo, ¿no? Entonces yo pienso que esto lo podemos encontrar en todos nuestros contextos. Bien, llegamos entonces a esta oración del corazón que les había dicho que aparece en el directorio de la catequesis. Bien, estamos todos bien sentados. Si hay un poquito de silencio, excelente. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Muy bien, este es entonces el segundo capítulo de nuestro directorio para la catequesis.